ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Guardia Palacio, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Vía Pública especial de día viernes, un día histórico. A las 12:24 del día, el presidente más joven de la historia de Chile, el presidente que ha obtenido más votos populares en la historia de Chile. Esas cosas pueden ser anecdóticas, pero un cambio de generación política, quizás de los hechos más relevantes que ha ocurrido hoy en nuestro país y que el mundo, de alguna manera, lo ha mirado. Tras asumir la jefatura de Estado en Valparaíso, el presidente de la República, Gabriel Boric, regresó a la capital, recorrió la Alameda y se dirigió por primera vez a la nación como mandatario en ejercicio. Desde el balcón del Palacio de la Moneda, ese balcón tan simbólico para tantas cosas, el presidente repasó sus compromisos de campaña y dio por iniciado un periodo de grandes desafíos, como él lo reconoce y lo sabe. Gabriel Boric aseguró, entre otras cosas, que uno de sus objetivos es lograr la redistribución de la riqueza. Reiteró su compromiso a impulsar una jornada laboral de 40 horas semanales. Se comprometió también a retomar el control de las fronteras del país. Esto en el marco de la crisis migratoria que se vive en el límite norte de Chile. Fueron tantos y tantos temas. También en su intervención, el presidente se comprometió a promover el respeto por los derechos humanos y además se comprometió a garantizar la no repetición de la violación de estos, además de llamar a trabajar en conjunto con los países latinoamericanos, pero también al interior del país, haciendo mención a la necesidad de los suyos y de los adversarios, con todos juntos, con todos unidos. Es parte de lo que transmitió el presidente Gabriel Boric en su primer mensaje a la nación. Escuchemos y veamos. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Con esa imagen que acaparó la atención este mediodía en Chile y que no dejó prácticamente a nadie sin pensar, sin reflexionar, con emociones y sobre todo con un sentido republicano de unidad, bueno, con ese momento exacto nos quedamos para ir a una pausa y volvemos a una mesa de conversación para analizar los distintos episodios y las tantas imágenes que nos ha dejado esta jornada. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, una jornada que hay que, sin duda, desmenuzar, explicar y analizar. Y de inmediato, sin perder tiempo, nuestros invitados nos acompañan aquí de cuerpo presente y agradezco porque lo sacamos de la calle. Estaba en la celebración el diputado Gonzalo Winter, que desde la época de la universidad es muy cercano al presidente Gabriel Boric, así que agradecemos particularmente el gesto que esté aquí. Diputado, muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la invitación. En el Zoom, allí tenemos a la distancia
un amigo de la casa también, Francisco Vidal, exministro. ¿Está por ahí? Ah, está Vidal. Vidal vocero, está por ahí, ¿no? Sí, ahí se le ve. Buenas noches. Muy buenas noches, hola Gonzalo. Don Francisco. Y Leslie Briceño está ahí la alcanzo a ver también en la pantalla. Estoy un poco ciego y está un poco lejos la pantalla. Leslie Briceño es, aquí la tengo, se me va exactamente la descripción, perdóneme Leslie, que es docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, no quería equivocarme. Leslie, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Leslie, quiero partir por los tres con la primera percepción, porque esto es de demasiadas emociones, demasiados símbolos, demasiados momentos. ¿Con cuál se queda, Leslie? Yo creo que hay varios momentos que son simbólicos que se dieron en las últimas horas y claramente tiene que ver con la cercanía del presidente Boric con la ciudadanía, los gestos que ya los había dado en otras instancias asociadas a todo lo que fue esta relación con la moneda chica, que se le denominó, recibiendo las organizaciones sociales, recibiendo a los ciudadanos común y corrientes, que se dio hoy día en la mañana también en el desayuno que tuvo en el Palacio del Cerro Castillo, y que fue un poco la tónica del discurso que tuvo hoy día después en el Balcón de la Moneda. Yo creo que ese es uno de los gestos interesantes que yo creo que la mayoría de la ciudadanía espera que se mantenga durante los próximos 4 años. Gonzalo Winter, ¿con qué te quedas del día de hoy tan largo? Un día extremadamente largo. Bueno, hoy día juramos como diputados, también es importante que la gente lo sepa. Los partidos PPD y PS consiguen la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, y eso también habla de la anomalía en que está Chile, ¿no? Yo hubiera dicho que la UDI también consiguió la mesa del Senado. Yo vi que a Juan Antonio Coloma votando por Elizalde, no sé, sí, en mi televisión por lo menos. Lo que es sumamente interesante es que en el Senado, para aclararse a la ciudadanía, que es importante, en el Senado hay un acuerdo que nadie sabe de cuánta buena salud goza, pero hay un acuerdo que incluye a lo que es la exconcertación y a Chile Vamos, y en la Cámara de Diputados se logró un acuerdo muy amplio, extremadamente amplio, el más amplio que se haya visto, que incluye al mundo de Pamela Giles, al mundo del Partido de la Gente, que para que la gente que no sabe, el Partido Franco Parisi, a la democracia cristiana, a la socialdemocracia y a Prueba de Dignidad, que hoy día puso en la testera a Raúl Soto. Es un dato bien importante porque estos partidos que algunos han dicho que ya su momento ha pasado, no ha pasado. Hoy día eligen al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado. Ahora, yo creo que lo más importante del día de hoy es una especie de reencuentro de las emociones del pueblo con las instituciones de la República. Lo quiero interrumpir porque en este momento el presidente Boric está llegando a su casa a descansar. Con el teniente Aguayo. El teniente Aguayo. El teniente Aguayo. A descansar llega el presidente Boric porque el día ha sido extenuante. No hay ambiente de descanso. Un día como este será difícil dormir por la cantidad, dándole vuelta a las imágenes, los recuerdos, y en fin. Y por la responsabilidad que significa. Francisco Vidal, lo aprovechamos a saludar. Y si usted quiere, de fondo, me comenta lo que vivió hoy día usted. Bueno, yo creo haber vivido harta emoción, Harta emoción porque tú preguntabas por una señal, un mensaje. Claro. Yo creo que entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, el presidente mandó mensajes contundentes. El primer mensaje es el desayuno hacia el mundo popular. El segundo mensaje es la foto con los gobernadores hacia las regiones. El tercer mensaje es cuando juró o prometió hacia los pueblos originarios. El cuarto mensaje es a las mujeres. De tal manera que en 5 horas dio una señal potente de lo que viene. Y yo quedo muy contento porque se ve un presidente comprometido, completamente convencido de que Chile tiene que mejorar, ser más justo sobre todo. Reconoce que no parte de cero, que sobre sus espaldas viene la historia. Recordó desde Pedro Aguirre Cerda en adelante. Balmaceda. Balmaceda en adelante. Partió por Balmaceda. Balmaceda, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva, el presidente Allende, el presidente Elwin, la presidenta Bachelet. Así que yo muy contento y esperanzado porque esto va a ser muy, muy difícil. Cambiar las estructuras de Chile, las estructuras de poder que vienen desde hace 200 años, nunca ha sido fácil.
Pero se abre una esperanza, una nueva esperanza, porque esto ha ocurrido varias veces. Ahora, él prometió, Francisco, este cambio de estructuras, de poder, incluso para los que llegan al poder como él. Dijo, yo aspiro a salir con menos poder del que entré. Pero también hoy dijo, vamos lento porque vamos lejos, Gonzalo Winter. ¿Qué significa eso? Decodifícamelo. Sí, es una frase que de partida el presidente Boric utiliza siempre, o lo utiliza desde que era presidente de la FED, para ser más específico. Él dice que desde el colegio... ¿Eso lo entendió? No. Lo que dijo es que la leyó en un lienzo de un colegio tomado en la época en que él ya era dirigente estudiantil de la universidad, digamos. En un liceo tomado yo creo que era en la periferia de Santiago, aunque él hoy día dijo en una perdida región. Pero yo creo que... no, lo que significa eso es que no tenemos intenciones de hacer cambios que sean pirotécnicos, de hacer cambios que sean estrictamente comunicacionales, que se queden en el simbolismo. Y nosotros entendemos y tenemos la conciencia histórica de que cuando tú no consolidas cambios que logren instalarse culturalmente, que logren instalarse financieramente en la estructura del Estado, que no logren tener una raigambre en un cierto nivel de acuerdo mayoritario en la sociedad chilena, esos cambios van a revertirse cuando se revierta el viento de cola que lleva el barco que te llevó al poder, ¿no? Y el presidente Boric entiende eso, no quiere ser un kamikaze, no quiere ser un presidente que cambie todo para que le reviertan todo en un próximo periodo, sino que él entiende que Chile está herido. Chile tiene un problema de desigualdad, de sensación de injusticia, pero también de sensación de injusticia que nos agrieta, que nos fractura como país, que produce situaciones como lo que llamamos hoy día el estallido social, en donde los chilenos van y protestan contra Chile, donde un montón de chilenos y chilenas consideran lógico destruir una ciudad en la que ellos mismos viven, ¿no? Entonces el presidente Boric entiende que tiene que haber cambios y que la única forma de alcanzar el desarrollo es con justicia social. Y que la justicia social cohesiona a un país y que un país cohesionado se desarrolla mucho más fácil. Leslie, entre los miles de símbolos que nos van a venir a la cabeza, hay uno también especial y que generó también comentarios. A la llegada de la moneda, él se desvía un segundo y va a la esquina de Moneda y Morandé y le hace un gesto de respeto porque es un admirador del presidente Salvador Allende y su discurso lo cierra con Salvador Allende. ¿Cómo lees tú ese mensaje? Esperable. Recordemos que ya había hecho gestos al presidente Allende durante su campaña. En el discurso Victoria, después del 19 de diciembre, también hizo una alusión al presidente Allende dice, no recuerdo exactamente cómo fue la frase, pero dice, y volvamos a nuestras casas tranquilos, dice en el discurso de Victoria. Entonces hay un recordar constantemente el discurso del presidente Allende y da la percepción un poco cómo se ha ido construyendo el gobierno estas últimas semanas, desde el triunfo de la segunda vuelta, que se busca rescatar mucho de ese legado simbólico y que tiene que ver con la idea de ese socialismo y de esa mirada chilena, de esa vía chilena al socialismo, que busca un poco lo que señalaba recién el diputado, una necesidad de la búsqueda de la cohesión social para poder desarrollarse más. Y yo creo que esos gestos, que ojo, no estuvieron solamente cuando el presidente hace una luz, cuando promete, dice al pueblo y a los pueblos de Chile, también hay allí un recordatorio como Salvador Allende hacía una alusión también constantemente en su discurso al pueblo. Se vio en este saludo, este gesto frente a la estatua de Salvador Allende y en el discurso presidencial de hace un par de horas nuevamente lo volvimos a ver. Así que hay una coherencia constante. Ahora, si es que eso se traduce en vincularse mucho más a ese socialismo entre comillas histórico, vamos a ver cómo eso se relaciona y se correlaciona con las fuerzas políticas que lo llevaron al poder. Sí. Quiero hacer solo un comentario. El presidente Boric, y al igual que yo, porque hemos tenido una trayectoria similar, ha sido parte de distintas agrupaciones políticas que finalmente, no es que se haya cambiado, por distintas fusiones y quiebres van cambiando de nombre, ¿no? El mundo de la post-zurda, los estudiantes autónomos, la izquierda autónoma, el movimiento autonomista y la convergencia social. Todos esos grupos se han autoidentificado como allendistas desde siempre. Quería aclararlo nomás, que no hay ninguna sorpresa. O sea, nosotros hemos sido admiradores del presidente Allende desde que entramos a militar, que fue en el instante en que teníamos edad de militar. Sí, interesante la figura del presidente Allende porque significa tantas cosas para muchos chilenos. Y hay que ver qué cosas estamos reivindicando. Exactamente. Francisco Vidal, a ti te tocó vivirlo por un tema etario, ¿no es cierto? Y de oposición y Allende. Eso es lo interesante. Tú fuiste muy opositor al presidente Allende.
¿Qué crees tú que está reivindicando de esa figura de Salvador Allende Gabriel Boric esta jornada? Yo creo que reivindica y está en sus frases y conceptos contemporáneos del presidente Boric el gran dilema de la izquierda en Chile. Bueno, hablemos de Chile, que se expresa en dos consignas centrales durante la Unidad Popular. Una, avanzar sin transar. La otra, consolidar para seguir avanzando. La del presidente Allende era la segunda. Lamentablemente, parte de su coalición, encabezada por el Partido Socialista y la dirección de Altamirano, acompañada por el Mapo de Garretón y la izquierda cristiana de Bosco Parra, sostenía que lo correcto era avanzar sin transar. Y el presidente Allende sostenía que lo correcto era consolidar para seguir avanzando junto al Partido Comunista. Gonzalo Vinter, Yo creo que ese dilema, que lo planteaba muy bien Gonzalo, ese dilema es la principal lección que nos dejó el presidente Allende. Gonzalo, Gonzalo está aquí, Francisco, me preguntaba. Sí. Consolidar para avanzar, tú que conoces tanto... Voy a ser un poco más específico. Primero, quiero citar a Pancho Vidal a un debate sobre la figura de Altamirano en otro momento, pero con altura de mira y que lo hagamos entretenido, por un Zoom lo tiramos al aire, porque tengo una diferencia con él sobre el rol y la dirección de Altamirano del PS en los 70. Sin embargo, quiero aprovechar esta situación para aclararle a la ciudadanía cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias absolutas, porque también yo he visto gente, digamos, cuando se habla de Boric y Allende, yo he escuchado desde gente de cómo se les ocurre comparar a este jovenzuelo con la gran figura histórica y cuasi religiosa del presidente Allende, y también he visto a otra gente decir, estamos en la Unidad Popular, aquí va a arder Chile y nos vamos a fracturar y va a haber un quiebre institucional como lo hubo anteriormente. Quiero aclarar cuáles son algunas similitudes y cuáles son algunas diferencias sobre el momento político. Similitudes. Yo creo que el presidente Boric es una persona que tiene mucha conciencia de la necesidad de que la política transforme la vida en el capitalismo. Es un presidente que tiene claridad de cómo el capitalismo puede producir un montón de cosas, pero también puede producir un montón de injusticia, sobre todo en América Latina, en donde los países nacen con estructuras de clase muy definidas, en algunos momentos, en el caso de América Latina, con estructuras de razas, ¿no? Cuando Chile nace antes de ser independiente, de hecho, cuando los españoles instalan minas, los que tienen el capital tienen un idioma y los que trabajan tienen otro idioma. Entonces, muy consciente de eso, pero, y aquí está el allendismo, ¿no? Y no, como diferencia del socialismo puro, es que entiende que la única forma de transformar la sociedad es con mayorías consolidadas, que no se hace a balazos, que no se hace a coscachos, por decirlo así, y no porque sea inmoral, sino que porque es ineficiente, porque no se puede, porque es imposible. Y además porque el presidente Allende cree en la vía institucional como única forma posible de que Chile cambie. Yo creo que ahí está la similitud entre Boric y Allende. Ahora quiero aclararle a los chilenos. La situación del Chile de 2022 con la situación del Chile de 1970 no tienen nada que ver, pero nada que ver. O sea, el que pretenda compararla, realmente yo le invitaría, no sé, a tomarse un café, a calmarse un poquito, a meterse a Wikipedia y echarle un vistazo para aclarar. El país que gobierna Allende es un país con una estructura de clases muy estricta, a diferencia de hoy día que hay un montón de gente que dice, no sé, yo trabajo en esto, yo trabajo en esto otro, yo no sé de qué clase social soy. En esa época el capital y el trabajo estaban muy definidos. El dueño del fondo y el campesino estaban muy definidos, el dueño de la fábrica y el trabajador de la fábrica. Los sindicatos tenían una fuerza en el país donde realmente había un movimiento popular que tenía en algunos sectores de ese movimiento, dentro de su objetivo, tomarse la totalidad de las fábricas o tomarse la totalidad de los campos, que era un factor productivo importante, hoy día no lo es tanto. Eso no está ocurriendo en el Chile actual. No está ocurriendo, por lo tanto, no se trata de preguntarse si Boric es parecido o no a Allende en ese aspecto, sino que se trata de preguntarse si la coyuntura se parece a la coyuntura de esa época. Por lo tanto, no estamos yendo hacia allá. Lo que quiere el presidente Boric, para dejarlo muy en claro, es generar un nivel de justicia social, un nivel de oportunidades para los más pobres que nos haga unirnos como país, ser un solo país y que los pobres estén, digamos, más interesados en estudiar, en desarrollarse, en ser felices, que en, digamos, producir situaciones como el estallido social. Leslie, vamos al tema generacional, porque hoy día no solamente se rompe esta cosa, alguien me decía, hay chilenos y chilenas que nacieron y que tienen 16 años y que nunca han estado en un Chile sino con Bachelet o Piñera de presidente. Es una cosa bastante anómala lo que ocurrió. Bueno, eso se termina, pero más que eso,
algo realmente potente es cómo entra una generación treintona, cuarentona a la fuerza del poder y de ahí para arriba nos empiezan a jubilar. ¿Cómo ves tú el que pueda adaptarse? Porque también en la clase política queda gente de 50, 60 y 70 probablemente. Este Chile donde la fuerza predominante es la de los 40, por llamarle de algún modo. Claro, o sea, finalmente nos saltamos, por así decirlo, una generación. Hay un recambio de la generación de la política, que es la generación de los 40-50, que finalmente pasa de largo un poco. No es que no esté presente, está. Y claramente nos encontramos con una generación nueva que viene con una experiencia política importante. No podemos pensar que esta generación es, entre comillas, nueva. Tienen muchos de ellos 8 años en el Congreso, tienen también experiencia como dirigentes estudiantiles, dirigentes universitarios. Entonces, no tienen, son jóvenes efectivamente, pero no son nuevos en política. Yo creo que ahí hay algo interesante porque toman estrategias y llegan en este caso al Ejecutivo, llegan a la presidencia específicamente y los ministros más jóvenes también, que tienen una relación histórica también con el presidente Boric en esta lucha estudiantil de ya más de 11 años. Llegan con una expertise de negociar en forma distinta, en discutir problemas de forma distinta, y eso es un poco quizás la nueva estrategia de cómo reestructurar el poder. Lo mencionaban antes, de cómo volver y lo mencionaba el presidente también en su discurso, a retomar las confianzas con las instituciones. Cómo hemos perdido en general la ciudadanía, la confianza en las instituciones, la confianza en el poder político, la confianza en los partidos, etcétera, y quizás con estos liderazgos nuevos y un poco distintos, probablemente pueda ser la clave para poder tomar una nueva institucionalidad, que es la que puede surgir desde la nueva Constitución, pero sí, también mirándose a la ciudadanía. Claro, pero si hablamos de confianza y hablamos de brechas y de una sociedad fracturada, la fractura se puede dar por distintas cosas. Francisco Vidal, podría ser un error que hubiese una brecha o una fractura generacional. Es decir, que se jubilara una porción de, no solo los políticos, de chilenos que tienen códigos distintos. O sea, tiene que haber una mezcla cultural también entre los de 30, como Gonzalo, 30 y poco, 35. Y los de 35, y los de 60, como tú, Francisco. 70. No sé si tienes 60 o 70. Ya te subiste por el chorro, viste, ya. 60, 62, 3 tendrás. No, me veo de 62, pero tengo 68. Bueno, ya, pero ¿cómo se hace un país donde no te manden a tu generación a la banca o afuera del estadio y jueguen solo los de la generación de Gonzalo? O sea, eso también generaría una fractura, también una desconfianza. El presidente Boric llamó a la unidad. ¿Cómo puede hacer un líder conversar a dos generaciones que han vivido mundos y realidades tan distintas? La única posibilidad es que ambas generaciones converjan en lo que es relevante, que no es el carnet de identidad, hombre. Lo relevante es compartir los programas, los proyectos, los sueños. Yo conozco jóvenes de 30 que son archiconservadores, viejos de vida, y conozco viejos, particularmente Pepe Mujica, que podría estar... tiene un espíritu de 30, Pepe Mujica. Entonces, hacer converger las generaciones es en torno a las ideas, a las propuestas, a los proyectos. No tiene que ver con el carnet de identidad. Gonzalo, tú... Sí, esto es un tema interesantísimo. Yo creo que algo que es bien importante son algunos puntos. Uno, no es una generación nueva. Leslie lo decía muy bien. Se ve nueva porque el presidente Boric, quien la encarna más simbólica y vistosamente, es una persona muy joven, tiene pocos años desde su nacimiento, 36 años desde su nacimiento. Sin embargo, el presidente Boric aparece la primera vez que va a última mirada. No es como presidente de la FECH, es como presidente del Centro de Alumnos de Derecho, el año 2009. Es decir, el presidente Boric lleva 13 años en la palestra política, pero además, no solo eso, protagonizando situaciones. Perdonen que me tome este tema, pero yo esto lo he explicado alguna vez en campaña cuando yo le decía, pero búsqueme un político chileno que haya tenido situaciones de liderazgo real, no que te eligieron, no que un multimillonario decidió financiarte la campaña y apareciste, no, de liderazgo real, concreto, frente a tus compañeros, ¿cierto? En situaciones delicadas. Presidente Boric, perdón que haga este recuento, pero se convierte en el líder del movimiento estudiantil en el momento más álgido de las movilizaciones, en la movilización más grande que había habido desde el retorno a la democracia. Después, en el 2011, cuando gana la FECH a Camila Vallejo, se convierte, porque sus compañeros lo eligen, porque sus compañeros en un momento de lucha, ¿cierto? El presidente Boric entra al Congreso, rompe el binominal. 2013, desde Magallanes.
Ahí estuve en esa campaña también, viviendo en Magallanes. Rompe el binominal, está 4 años en el Congreso, se renueva su escaño, pero no vuelve solo. Vuelve con una coalición nueva, Frente Amplio, de la cual es fundador, y vuelve con una bancada de 20 diputados, que lo reconocen como líder, eso es liderazgo real. Después, por poner el último ejemplo, porque ya creo que me estoy excediendo, el presidente Boric toma un protagonismo total en el acuerdo del 15 de noviembre, que ni más ni menos que abre un proceso constituyente. Entonces, ¿qué político en Chile? La verdad es que la edad del presidente Boric no es tan importante. ¿Qué político ha protagonizado más cambios políticos en la última década que el presidente Boric? Ahora voy a la generación. Sí. Si nuestra generación... Generación análoga con la digital. Sí, hay aspectos importantes. Que hay cableados de mente. La generación que crece con Instagram le es muy difícil entender un Una personaje generación que nace en la como- Guerra Fría y en la que nace en Instagram entienden las cosas Totalmente distinto. de Y hay acuerdo. que hacerlas vivir a todas. Totalmente de acuerdo, pero voy a elegir un punto. Si nuestra generación creyera que somos mejores que nuestras generaciones anteriores, sería un error y sería una catástrofe para el país y seríamos un desastre no ocurre, de Gonzalo, gobierno. un poco? No. Bueno, y el que ocurra le mando a decir que está equivocado. Pero, a ver, La política se trata de circunstancias. Pero aquí quiero decir una cosa. Si además quisiéramos jubilar a una generación completa, sería un despilfarro de capital humano para este país. Lo que tenemos que hacer es la forma de entendernos. Y aquí quiero decir también que hubo un momento de mucho choque entre lo que hoy día es Apruebo Dignidad, o en particular del Frente Amplio, con el mundo de la exconcertación. De un choque muy abierto. Y mucha gente dice, bueno, pero después el Frente Amplio en segunda vuelta Sí. se va hacia el reconocimiento de la concertación y hacia la unidad con ello. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que el mundo de la exconcertación en los últimos 10 años cambió muchísimo su discurso. En parte porque el mundo cambió, en parte porque pasan los años, porque hay nuevos diagnósticos y también por la presión que se ejercía por su izquierda, digamos. Pero el programa de Yasna Proboste, el programa de Paula Narváez, o sea, no tienen nada que ver con el programa de Ferro Style. Entonces, no es menor considerar que puede haber una unidad en torno a las ideas que haga que la edad pase a ser secundaria. Los quiero mover a otro tema los tres, salvo que alguien quiera aportar algo. Le quiero pedir al director si me puede poner la última cuña que tenemos en el listado que preparamos. La última, para darle pie a un nuevo capítulo de la conversación. Sí, exactamente. Porque, Francisco Viale, voy a partir contigo, porque de lo que te voy a poner esta partecita del discurso. ¿Por qué A otra ver. cosa es con guitarra? Mire, escuchemos. Antes se hablaba de la pacificación de la Araucanía, qué término más burdo e injusto. Después algunos decían el conflicto mapuche. No, señores, no es el conflicto mapuche. Es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Y allí la solución no es ni será la violencia. Trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y de despojo. El presidente Boric habla de la violencia en general, porque hay una zona donde hay mucha violencia, y es un hecho objetivo. Es como decir que esa se llama la región de la Araucanía o la macrozona sur. Ahí hay violencia, hay violentos. Y el discurso o el programa puede ser una cosa, pero a partir de hoy hay que gobernar y hay que destrabar. Francisco Vidal, luego levantó la mano Gonzalo Winter. A usted, señor Vidal, le ha tocado gobernar y estar en las decisiones complejas. ¿Cómo cree que se aproxima el presidente a este tema? Se aproxima, en mi opinión, correctamente, porque establece principios de convivencia. Y lo que hay que erradicar en la lucha política, histórica, ancestral, reivindicativa, el uso de la violencia como instrumento político. Segundo, creo que el presidente y el gobierno, con respecto a la macrozona sur, están tomando una opción. Y le están diciendo a los violentistas, hagamos un alto, hagamos una tregua, tratemos de resolver esto políticamente. Ahora, yo espero que esto resulte. Ahora, es complejo porque ustedes habrán visto en las noticias que las 13 agrupaciones más violentistas se reunieron hace como 2 semanas en una especie de cumbre de congreso y sostuvieron que la lucha violenta sigue contra este nuevo gobierno. Pero creo que para la historia va a quedar un gobierno que abre la mano
que no la empuña con un guante de acero, abre la mano y la palabra está en el otro lado. Gonzalo Winter levantó la mano. Yo voy a tomar un cafecito un segundo. Adelante. Gonzalo, levantaste la mano porque este tema imagino que... No, ahora, que el café sea para el Sí. conductor y no para los invitados. No, ya viene para el invitado. Tranquilo, ya viene. ¿Cómo? Yo me estoy tomando 2 cafés aquí. Gonzalo Winter ya le trae su café. Quiero aprovechar las cámaras de la televisión pública para distinguir 3 expresiones que ocupa el presidente Boric, si me lo permite, Matías. Una, habla de la pacificación de la Araucanía. Para que todo el mundo lo entienda, se le suele llamar así a un proceso que se dio en Chile específicamente entre 1862 y 1883, que es una situación en donde el Estado de Chile conscientemente y con discusión en el Congreso decide invadir un territorio que tenía vedado, y manda al ejército que tenía vedado por un tratado que era el Tratado de Tapigüe de 1825, en donde el Estado de Chile llegaba a un entendimiento con el pueblo mapuche con una frontera clara que era el río Biobío. ¿Ya? Hoy en día soy de aquellos que piensan que eso fue una guerra de invasión que dejó un montón de costos políticos que perduran hasta el día de hoy. Segundo, habla del mal llamado conflicto mapuche. Eso es otra cosa, es como se le suele llamar a la violencia surgida en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía durante el final del siglo XX y principios del XXI, mal llamado conflicto mapuche porque en el fondo era un conflicto político entre la nación o pueblo mapuche con el Estado de Chile que nunca había terminado de invadirlo en mis propios términos. Y que nuestra visión, y es la que comparto con el presidente Boric, es que el Estado de Chile nunca quiso entender el problema político que había y lo intentó solucionar de manera estrictamente policial, ergo violenta. Y que, muy importante, anoten la palabra, fracasó. Más allá de si usted cree que es justa o injusta la solución violenta, yo le quiero decir que la solución violenta fue un fracaso, por lo tanto había que pasar a la política. Pero espera, y la tercera es que habla de la violencia generalizada. ¿Y por qué el presidente Boric no dice hoy día algo que hace 5 años él hubiese dicho? Que hace 5 años yo les digo, ¿qué hubiese dicho Boric si ganaba? Hubiese dicho, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se soluciona con política, con reconocimiento de las tierras y con la autonomía del pueblo mapuche. ¿Por qué no dijo eso? Porque también entiende que hoy día estamos en una tercera fase en donde hay una violencia no diagnosticada, en donde se parecieran cruzar distintos tipos de banda con algo de narcotráfico, etcétera, en donde, a diferencia de lo que él hubiese dicho hace 5 años, es más compleja la hoy violencia. día es más complejo y por eso el presidente Boric hoy día no le dice al país, yo tengo la solución, sino que dice, yo estoy dispuesto a innovar. ¿Hay una violencia que está escondida detrás de la causa mapuche? Yo no soy especialista, que se aprovecha yo no soy especialista en la violencia presente actual del 2022 y 2021 en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía. Sí entiendo las causas de la relación violenta entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, y en ese debate me puedo meter, pero no me gustaría venir a decirte hoy día quién está matando a quién y por qué, porque eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Y lo que ha fracasado este gobierno es en mezclar todo y decir a los violentistas como si fueran los mismos de antes, simplemente hay que pasarles por encima y no respondernos al país. Si usted quiere solucionar ese problema, no lo va a solucionar con militares, porque usted no sabe quién está matando a quién y por qué. Y mientras no sepa eso, no va a poder solucionar eso. ¿Leslie? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Leslie. Yo creo que también hay un tema ahí que yo vivo en Concepción, soy de la Facultad de Gobierno acá de Concepción, vivo, por así decirlo, mucho más cerca del conflicto de lo que viven ustedes, Sí, finalmente. Claro. Y nos afecta en lo cotidiano, nos afecta con los estudiantes, nos afecta cuando cortan la carretera, por alguna situación puntual, pero que también tiene que ver con un problema que tiene que ver con cómo se ha tratado de, entre comillas, prestar soluciones a lo que es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que señala el presidente Boric en su discurso. Es un conflicto entre el Estado y un pueblo. Pero siempre ha tratado de solucionarse a partir de comprender esto como, entre comillas, un problema de acceso a, un problema vinculado a la pobreza, vinculado a y tratado a partir de ello, considerando que podemos mejorar o solucionar el problema solamente a través de la devolución de tierras, de pavimentar un lugar, de llevar la producción o una industria, algún tipo de desarrollo económico en la zona, cuando no se ha mirado desde una pertinencia finalmente cultural. Y no ha habido una discusión con todos los actores, una discusión
abierta. Hace muy poco, no recuerdo qué día fue, se reunió la actual ministra ya del Interior con los distintos actores vinculados al conflicto, y salieron, especialmente el mundo empresarial, salió muy agradecido de la reunión. Por primera vez encontramos y escuchamos algo distinto, que finalmente tiene que ver con escuchar y dialogar con los actores involucrados. No venir a imponer respuestas desde Santiago, que es algo que generalmente nos ocurre en regiones cuando se nos imponen Leslie, las cosas. Leslie, tú estás más cerca. Algo de eso ya escuchamos cuando el ministro Alfredo Moreno, al principio, antes del caso Catrillanca, del asesinato de Catrillanca, estábamos escuchando lo mismo. Por primera vez se dialoga, por primera vez están todos, por primera vez, y se juntaron comunidades con empresarios, y con algo con forestales. Huanchumilla también. Claro, Exacto. entonces, ¿ha habido intentos de ese tipo o no? Ojo, pasó también con el gobierno de Ricardo Lagos, donde hubo no recuerdo exactamente el nombre de una comisión, que no recuerdo exactamente el nombre que tuvo, quizás ahí Francisco Vidal recuerda el nombre exacto, del nuevo trato, si es que no me equivoco, algo así, una formulación de ese tipo, pero que buscaba efectivamente tratar de conversar con los distintos actores, pero lamentablemente ocurren estos hechos violentos, porque no hay que negar, como también se señalaba acá, que existen organizaciones que reivindican el uso de la violencia como la única forma para poder acceder a ni siquiera al diálogo, sino que a la violencia por finalmente como una violencia política, y que lógicamente nos genera mucho ruido en la región. Perfecto. Pero espérate, Matías, es que aquí queda una colita nomás. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Leslie, pero una colita. El Estado de Chile también ha sido una de las organizaciones violentas que están en este entuerto. Porque recordemos que inclusive el gobierno de Bachelet II, quizá el primer gobierno de intención socialdemócrata, después de intención socialdemócrata, en una parte de él después de la dictadura, también tiene la Operación Huracán, en donde el Estado de Chile conscientemente decide poner pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuches de delitos que no habían cometido, donde se utiliza a la policía y al Ministerio Público para cometer delitos en contra de líderes mapuches. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué va a pasar? Perdón un segundo. Y la Operación Huracán existe, esto no es activismo de mi parte. Si al gobierno del presidente Boric le pasan cosas como esa, por ejemplo, Sí. que los líderes de la policía le mientan, hagan operaciones detrás del conocimiento de la presidenta Bachelet seguramente en ese momento y lo involucren, así como tú criticas al gobierno de la presidenta Bachelet por eso. Dije durante. Durante, claro, pero de alguna manera esto es muy complejo para los presidentes porque tienen que hacerse cargo de los errores de otros. Muy también. concreto en la respuesta. Cuando le pase algo así. Y voy a hacer una respuesta que englobe todo. Y se lo quiero comunicar al país también. Lo más probable es que durante el gobierno del presidente Boric, en la magnitud y en toda la expresión del Estado de Chile, ocurran casos de corrupción. Obviamente que algún día en un municipio del país va a haber un concejal, incluso adherente de algún partido de gobierno en alguna comuna, que esté involucrado en un caso de corrupción. Pero, siempre lo he dicho, Matías, y lo voy a repetir, la corrupción no es la que destruye a los países. Lo que destruye a los países es cuando las instituciones que tienen que reaccionar frente a la corrupción se comportan de manera cómplice. Gonzalo, es la impunidad la que corrompe a los países. Y si en el gobierno del presidente Boric uno o más policías en un acto complejo, en una toma o en un enfrentamiento así, una crisis, se salen del libreto y de los protocolos y violan los derechos humanos de una persona. Eso puede pasar perfectamente. El punto es la reacción que tomen los personeros propiamente de gobierno frente a la información que van recibiendo, es a través de lo cual vamos a juzgar al gobierno. No vamos a juzgar al gobierno a través de las policías solamente, sino ante la reacción de quienes tienen responsabilidad política. Entonces, por ejemplo, si Carabinero llega y le reporta a su superior jerárquico civil que hay 3 muertos y le entrega un papel escrito a mano que dice, no, se suicidaron. ¿Y eso pasó para el 18 de octubre? El que la policía reportó algo... Este es un tema muy complejo, delicado y largo. Por eso, o sea, largo no tenemos tiempo, pero... Ya, pues por eso te digo. pero es que la diferencia entre que se No, produzcan violaciones de derechos humanos y que haya sistematización... Te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando el gobierno de Piñera tiene lo que se llama un sesgo de confirmación ante el caso Catrillanca, en donde creen una sarta de mentiras de Carabineros que para cualquier persona que esté involucrada en esta situación le generarían una sospecha
diría, esto parece mentira, pero los personeros del gobierno de Piñera dicen, si lo dice Carabineros, tiene que ser cierto. Después del Paco Gate, el gobierno de Piñera aplica la norma de, si lo dice un carabinero, tiene que ser cierto. Ahí hay una responsabilidad política. Francisco Vidal, tú que fuiste ministro del Interior. De todo. Sí, es que yo creo que la cosa es, yo escucho a Gonzalo y me encanta el entusiasmo. Que le trajimos más café. No, lo que sucede es que esto es mucho, pero mucho más difícil. Voy a decir un cliché, gobernar es pero mucho más difícil, y en democracia, ¿para qué te cuento? Entonces les voy a poner un ejemplo, a propósito de lo que recordaba Gonzalo. No me acuerdo la fecha exacta, pero hubo un asesinato de un comunero mapuche, me parece que era Alex Lemun. Alex Lemun. ¿Ya? Creo que fue el 2008. Yo ahora estaba de vocero del gobierno. Entonces uno pregunta a la autoridad policial, ¿qué pasó aquí? La respuesta, hubo un enfrentamiento. ¿Qué haces tú como autoridad de gobierno? ¿Colocas en duda la versión de la institución o en este caso dejas que la justicia funcione y 5 años después la justicia demostró que no había enfrentamiento? Fue un asesinato. Entonces, la cantidad de complejidades que tiene el interior en particular es de una envergadura tal que se requiere mucha prudencia y mucho talento para administrar situaciones difíciles. La ministra del Interior, que le deseo el mejor de los éxitos, mira con lo que se va a enfrentar mañana. 1, crisis migratoria en el norte. 2, violencia en la macrozona sur, de la más diversa origen. 3, la delincuencia. 4, vinculado a lo anterior, el narcotráfico. Si alguien cree que cada uno de esos 4 temas que acabo de mencionar tiene resolución inmediata, la cosa se va a acabar en 5 meses, bueno, no entiende nada de lo que es estar en la moneda. Ahora nadie piensa es eso. mucho más difícil. Leslie. Mucho más difícil. Yo después quiero responder eso. Va a responderlo porque ya estamos llegando al final. Así que Leslie y luego Gonzalo para despedirnos. Bueno, en general, específicamente con el tema de la violencia política que se da en la macrozona sur, claramente que hay un gran desafío, y es el gran desafío pendiente. El tema de la migración que señalaba el diputado, obviamente que es uno de los desafíos importantes que tiene el gobierno, pero finalmente una de las deudas pendientes como Estado. No es una deuda solamente del gobierno de Sebastián Piñera, sino que es del Estado chileno en los últimos probablemente más de 100 años. Y si tomamos desde el año 93, que los casos de violencia en la zona de la macrozona sur, como se le denomina, ha ido aumentando con las primeras quemas de camiones, es la gran deuda que tiene el retorno a la democracia. Recordemos que el Parlamento Nueva Imperial de 1989 hay una serie de compromisos que adquiere Patricio Aylwin con los pueblos originarios y que esos compromisos son compromisos incumplidos. No hay, lo único que se logró fue una nueva ley indígena, y esa ley indígena en realidad no responde a la realidad de lo que los pueblos estaban esperando. Entonces, quizás uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Gabriel Boric tenga que ver con una temática que todavía no se logra solucionar, que no hay un discurso claro y no hay una continuidad del Estado en torno al tema de la Araucanía. Sí, una respuesta y me despido. A ver, gobernar no es aplicar los procedimientos sin aplicar un criterio. Por eso existen las elecciones, por eso existen los partidos políticos y por eso las elecciones son tan álgidas en nuestro país, porque no da lo mismo quien gobierne. Si solamente fuera aplicar protocolos que ya existen, se le cree o no se le cree a la policía, digamos, de hecho, gobernar sería muy sencillo. Y gobernar es muy difícil justamente porque tú tienes que aplicar tu criterio político. Y ahí lo que yo estoy planteando es que cuando en Chile tenemos una derecha y una gran parte de lo que fue la concertación que no reconocía la existencia del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, sino que solamente lo consideraba como un problema policial en donde un grupo de terroristas debían ser aplacados como los terroristas que son, obviamente que siempre iba a creer en la versión de Carabineros y nunca le iba a poner en duda porque negaban la existencia del conflicto que estaban llamados a solucionar. Por lo tanto, nunca lo iban a poder solucionar.
¿Ya? Ahora bien, quiero, para terminar, decirle a todo el país que tengan la tranquilidad de que hay un gobierno responsable, de que hay un gobierno sensato, de que hay un gobierno que pretende unir a los chilenos y no separarlos. Y los quiero invitar a todos, los que hoy día no están seguros, a los que no votaron por el presidente Boric, a los que no fueron a votar, a que se hagan parte colaboradora y activa de la construcción de un Chile más unido y más próspero, entendiendo que la justicia es base de la prosperidad. Nos quedaron como 18 temas afuera, más o menos. Pero, Seguimos, como dice el presidente. pero hay que cumplir con los protocolos, los tiempos y los límites. Francisco Vidal, Leslie Briceño, Gonzalo Winter, a los tres se tomó el café ya, Gonzalo Winter. Muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes los invito a hacer una pausa y ya volvemos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal 24horas.cl, que en este momento destaca: Rodrigo Rojas Vade presenta oficialmente esto. Documento oficial para concretar su renuncia a la convención. Venía conversándose, hubo aprobaciones de leyes al respecto para que pudiera renunciar. En fin, ahí está, la convención queda oficialmente con 154 miembros. Rojas Vade entonces está afuera. 24horas.cl puede ver todos los detalles. Revisamos el tiempo. En la región metropolitana, en este momento, está con una temperatura de 18 grados y el cielo está despejado. Mañana sábado y pasado mañana domingo deberemos tener cielos despejados ambos días. Mañana con una máxima de 29 grados y el sábado 30 grados. Dos otras regiones del país. Illapel, en la región de Coquimbo, estará despejado y una máxima probable de 28 grados. En tanto, Linares, en la región del Maule, tendrá 29 grados de máxima y el cielo despejado. Y nos vamos a despedir de hoy con la imagen del día, con la inauguración del mando de Gabriel Boric Font como presidente de la República. Muy buenas noches y gracias por venir. Hace entrega de la piocha de O'Higgins. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.